Buenos días, niños, ¿cómo están? Vamos a trabajar una nueva cápsula grabada con el tema que hemos venido trabajando sobre el tema de los derechos y deberes, ¿cierto? Que involucra vivir en una sociedad democrática, pero hoy día nos vamos a centrar principalmente en los tipos de participación en la sociedad democrática, ¿ya? Y obviamente que para poder entender cuáles son los roles que los ciudadanos debemos jugar en una democracia, tenemos para poder un poco comprender también el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo en esta etapa, chiquillos, donde se va a iniciar una nueva redacción de la Constitución mediante una comisión constituyente, ¿cierto? Paritaria, que ese es uno de los grandes, de las grandes innovaciones que va a tener este proceso. Tenemos que ver también, aprender desde la época temprana, desde ustedes que son más niños, cuáles son las responsabilidades que implica vivir en una democracia, pero también cuáles son las responsabilidades, ¿ya? Más que los deberes, las responsabilidades de vivir en una sociedad que es democrática. Nosotros habíamos dicho en clases anteriores que somos sujetos de derecho, ¿cierto? Y que el ser sujetos de derecho implica que se nos reconocen derechos fundamentales, que son los derechos humanos, y que esos derechos humanos son promovidos internacionalmente, principalmente por Naciones Unidas, y que están consagrados esos principios en nuestra Constitución, que es el marco legal que organiza, ¿cierto?, tanto al Estado chileno como a la sociedad chilena, ya a través de una serie de principios jurídicos organizados en distintos capítulos, pero que tienen como sustento principal el resguardar los derechos fundamentales que tenemos nosotros como sujetos de derecho, ¿ya? En esta capacidad no solamente de ser poseedores de derechos, sino también de exigirlos. Y ahí hay un elemento directo de lo que es la participación, ¿ya? Por tanto, hoy día vamos a recordar un poquito qué implica lo que es la democracia, qué características tiene, por qué es importante fortalecer esta democracia en nuestro país y ver cuáles son los tipos de participación o las áreas de participación nuestras, ¿cierto? De los ciudadanos. El objetivo de aprendizaje es que podamos explicar los elementos centrales que caracterizan a la organización democrática chilena, incluyendo la división del poder del Estado, la representación mediante cargos de elección popular, ¿cierto? Y la importancia de la participación ciudadana. Ya, pero partamos recordando el concepto, ¿qué es la democracia? Yo lo simplifiqué, chiquillos, para que sea comprensivo o comprensible para ustedes, ¿ya? Porque la democracia es un término que viene desde el mundo griego. De hecho, nace en el siglo V en Atenas y la palabra democracia viene del concepto demos, que es pueblo, y cracia, que es gobierno. ¿Ya? Por tanto, los griegos, al instaurar este sistema de gobierno, lo que hacen es decir que es el gobierno que está o que descansa en las manos del pueblo, ¿ya? Donde los ciudadanos se reunían en una plaza que se llamaba Ágora y a la mano alzada tomaban decisiones en un territorio que se llamaba polis, que era una ciudad-estado. Ahora, las características de ese contexto histórico del siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años aproximadamente o 600 años antes de el nacimiento de Cristo, de la era cristiana, obviamente que en la actualidad la democracia sigue manteniendo esta base de soberanía popular, de que son los ciudadanos los que eligen y toman decisiones, pero no con la misma característica. De hecho, la democracia actual no es una democracia directa. Los ciudadanos no toman directamente la decisión en la plaza de armas de Santiago levantando la mano, sino que hoy día es una democracia indirecta, ¿ya? Donde los ciudadanos, cada cierto tiempo, mediante las elecciones, eligen a representantes que posteriormente, reunidos en el Congreso, o en una alcaldía o en una intendencia, van a tomar decisiones representando a la gente que votó por ellos. Por eso que hoy día hablamos de una democracia representativa. Cada senador que está sentado en la Cámara Alta del Congreso representa a todas las personas que votaron por él.
¿Ya? Por eso que cuando él toma una decisión, cuando él vota, por ejemplo, en el contexto que estamos hoy día, sobre un segundo retiro del 10% de las AFP, lo que él está haciendo es representar a las personas que lo eligieron en una elección que tiene características, que las vamos a ver más ratito. ¿Ya? Por tanto, nuestra democracia es una democracia representativa. ¿Y qué representa? Representa a la soberanía popular, o sea, a las decisiones que toman los ciudadanos mediante el sufragio. ¿Ok? Por eso que lo definimos como un sistema de gobierno en que los ciudadanos expresan sus opiniones y se hacen escuchar por las autoridades, ya que estas son elegidas por ellos mediante el sufragio. Por tanto, ahí tenemos una característica de la democracia como un sistema político, como un sistema de gobierno, ¿cierto? Que está sustentado en la soberanía popular, el pluralismo, palabra que voy a explicar después, el pluralismo, que se respeten las diversas ideas o propuestas de cómo se debe organizar el país, ¿ya? Y cómo se debe organizar también la sociedad. Pero acompañado a esa característica política, hay también una estructura, un componente de la democracia que tiene que ver con un sistema social y también cultural, ¿ya? Y que involucra valores que debemos tener las personas que vivimos en una sociedad democrática, como son el respeto, la tolerancia, la empatía, ¿cierto? Entre otros. Y eso lo hemos hablado en hartas clases grabadas y en hartos chats anteriores. O sea, no basta con que se declare en la Constitución que Chile es una república democrática, como se declara en el capítulo 1, ¿cierto? Sino que es importante que la sociedad, ¿cierto?, que se va a regir por esa Constitución, tenga valores democráticos para que la vida social y cultural se lleve en democracia. ¿Cuáles son las características de nuestra democracia? Primero, como ya dijimos, es representativa de la soberanía popular, o sea, las autoridades que nos dirigen toman decisiones por un mandato que nosotros los ciudadanos le damos cuando votamos y los elegimos, ¿ya? De hecho, nuestros representantes están mandatados, o sea, los mandaron las personas que votaron por él para que nos represente en el proceso de toma de decisiones. Por eso que es una democracia representativa de la soberanía popular, o sea, de lo que decidieron las personas cuando tomaron la decisión de elegir a sus representantes. ¿Ok? Por eso es importante, chiquillos, que los ciudadanos cuando participamos en la elección de una autoridad, y eso lo vamos a ver un ratito más, nos informemos cuáles son las ideas, propuestas y proyectos que ese candidato a un cargo de representación popular defiende, porque nos tiene que representar, porque después él va a estar levantando la mano por nosotros. La democracia también es pluralista, ¿ya? La pluralidad, que se puedan presentar diversas visiones, ¿cierto? Diversas opiniones, diversos proyectos de país que la gente libremente pueda elegir, ¿ok? Por eso que nosotros tenemos ese pluralismo, lo podemos ver a través de la gran cantidad de partidos políticos que uno de repente dice, este es de derecha, de centro, de izquierda, pero todos están representados y el único requisito para que los partidos políticos puedan participar es que no promuevan la violencia como forma de llegar al poder y que no tengan dentro su organismo de programa, de visión de mundo, elementos que sean contrarios a los derechos humanos. Ese es el piso de la democracia también. De hecho, lo dice en el tercer punto. Ya la democracia está sustentada en los derechos humanos, en el respeto y promoción de los derechos humanos, como lo hemos venido hablando en otras clases. ¿Ya? Y obviamente que este sistema está consagrado en nuestra constitución, como también dijimos. ¿Ya? ¿Qué rol juegan los partidos políticos, chiquillos, en la organización política de la democracia? ¿Ya? Los partidos políticos, chiquillos, son organizaciones, ¿cierto? De asociación voluntaria, donde la gente se reúne mediante una forma de pensar y de organizar el país para participar en las elecciones y ganar esas elecciones con la finalidad de
dirigir el país de acuerdo a la visión, ¿cierto? Y a la idea que ellos tienen de lo que es mejor para cada país, ¿ya? Y eso se llama componente ideológico, ¿ya? La forma de pensar del partido político que ellos quieren plasmar, que ellos quieren desarrollar, haciéndose cargo de los cargos de representación popular, ¿ya? ¿Y qué rol juegan dentro del sistema democrático? Los partidos políticos se transforman en puentes que conectan a los ciudadanos con las autoridades del Estado, ¿ya? Por tanto, uno puede canalizar demandas, puede proponer proyectos de ley a través de el patrocinio, el respaldo, el apoyo de los partidos políticos y de los representantes en la Cámara de Diputados, Senado o en la Presidencia de la República que pertenecen a estos partidos políticos. ¿Ok? Y ahí se marca este carácter pluralista necesario que tiene la democracia. ¿Qué significa que Chile se organice como una república democrática? Capítulo 1 de la Constitución de 1980 y que no va a variar en lo que va a ser la nueva constitución, porque es uno de los elementos importantes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque asegura la división del poder del Estado en el Ejecutivo, que recae en el Presidente de la República, el Legislativo, que recae en el Congreso bicameral, y en el Poder Judicial, que recae en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones y en los tribunales de letras o tribunales locales. ¿Ya? Eh, También significa el ser una república democrática que las autoridades son elegidas por sufragio popular en elecciones informadas, libres y pluralistas, que lo hemos venido analizando anteriormente, y que los derechos y deberes de la autoridad y de las personas están determinadas y regidas por la Constitución de la República, que se enmarca sobre la base de la defensa de los derechos fundamentales o derechos humanos. Ya, y esta era uno de los elementos que le daba pie al título de la cápsula grabada. Po. ¿Qué tipo de participación realizan los ciudadanos en una democracia? Como nosotros dijimos que la democracia tenía dos componentes, como sistema de gobierno y como un sistema social, hay dos tipos de participación. Po. Uno es la participación política y otro es la participación social. Cuando hablamos de participación política nos referimos al votar en elecciones a través de sufragio, ya sean para elegir autoridades o para tomar decisiones frente a un plebiscito, ya que son decisiones donde uno aprueba o rechaza, donde dice sí o dice no. ¿Ok? Esa es una de las formas. Pero aquí implica, en lo que dijimos anteriormente, que esto implica también una responsabilidad, porque cuando uno va a votar para elegir una autoridad, para hacer efectivo el carácter representativo de la democracia, uno se tiene que informar, ¿cierto? Por quién va a votar, cuáles son los proyectos que ese candidato ofrece, cuáles son cuál es su apoyo partidario, cuál es el partido político que lo representa, o si es independiente, cuáles son las ideas que él plasma en su proyecto de candidatura, ¿ya? Y obviamente que no implica solamente ir a votar, sino que implica estar atento al contexto informativo del país en base a las decisiones que se van a tomar. Por eso que en el video introductorio el protagonista decía, hoy día fui a votar y tengo 4 años de vacaciones, porque en 4 años más hay una nueva elección. No, nosotros tenemos que seguir, ¿cierto? En esta participación activa de la política que implica el estarme constantemente informado de cuáles son las decisiones que toma frente a diversas circunstancias, ¿cierto? El representante que yo elegí para que votara por mí en el Congreso o en otra instancia. Otra forma de participación política son presentar proyectos de ley a las autoridades, las que tienen que ser canalizadas a través de un diputado o un senador para ser discutida en comisión y pasar todas las etapas que implica la aprobación de una ley. Pero eso también lo podemos hacer nosotros los ciudadanos. Y también podemos denunciar los actos de corrupción de las autoridades. En nuestra visión es cierto de estar regulando que a quienes hemos elegido cumplan con el mandato que nosotros le hemos dado mediante la soberanía popular. Ahora, esos elementos de participación política están complementados también con la participación social, donde participar en organizaciones comunitarias como una junta de vecinos, un centro de alumnos, un centro de abuelitos, ¿cierto?
un club deportivo, todo tipo de organización donde las personas en su comunidad, ¿cierto?, participan y elevan sus demandas hacia las unidades locales, como son las alcaldías, por ejemplo, de las alcaldías a los gobernadores que están a cargo de las provincias, eh, perdón, que están a cargo, sí, bien digo, de las provincias, y también a los intendentes que están a cargo de las regiones y de ahí hacia los poderes más centrales del Estado. Por tanto, participar en esas organizaciones comunitarias para presentar proyectos de mejora a la vía comunitaria o también para exigir ciertos elementos de fiscalización o para exigir o para solicitar ciertos apoyos de desarrollo comunitario, son también tareas que tenemos nosotros dentro de nuestra vida democrática. Obviamente que todos esos elementos de participación en los distintos ámbitos tienen que estar sustentados en los valores del respeto, de la tolerancia, del respeto a la opinión del otro, de la solidaridad, ¿cierto? Que son pilares fundamentales de los componentes sociales de la democracia. También podemos participar en forma social realizando voluntariados, como por ejemplo los trabajos voluntarios que hacen los universitarios para ayudar a distintas comunidades con algunos problemas socioculturales, educacionales, económicos que ellos puedan tener. O participar también en organismos no gubernamentales, las famosas ONG, ya que son organismos que también que son instituciones, ciertos organismos que no pertenecen a los gobiernos, que son privadas, particulares, que son sin fines de lucro y que lo que buscan es tener un apoyo hacia la comunidad en educación, en cuidado del medio ambiente, en difusión de la cultura, entre otras cosas. Por tanto, yo también puedo participar de estas organizaciones no gubernamentales y eso también involucra una participación social, ¿ya? Yo les voy a dejar, chiquillos, las actividades de la página 111 del libro, donde ustedes van a tener que analizar ciertos documentos con distintos tipos de participación y completar una tablita y responder algunas preguntas. Eso lo van a hacer en su cuaderno y obviamente que la retroalimentación la hacemos en el horario de chat. Que estén bien, chicos. Nos vemos.